Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Vamos a una nueva clase de física. Ya pasamos la transformación de unidades. Ahora nos vamos a adentrar en este nuevo tema que son los vectores. No, todo esto como base de una retroalimentación de lo que ustedes se supone que tenían que ver este año y tratando de llenar los vacíos que pudieran tener, ¿no? Bien, entonces vamos con el teórico 2. No se olvide, por favor, que el teórico 2 lo veremos en clase. El práctico lo grabaré. Se los enviaré a ustedes los videos. ¿Sí? Y, y, y también la tareita. Bien, listo. Vamos, por favor. No sé por qué no me deja compartir. Ok, ahora sí. Bien. Entonces, como les digo, ¿no? Teórico 2, vectores. Este es un temita en el cual nos vamos a demorar quizá un poquito más. En teórico 2, vectores. Primero, ¿qué es lo más importante que nosotros necesitamos saber para la resolución de triángulos rectángulos? Un triángulo rectángulo está compuesto de 6 elementos. ¿Cuáles son estos 6 elementos de los triángulos rectángulos? Y bueno, de hecho, de todos los triángulos, bueno, pero para este caso, triángulos rectángulos con estas características. ¿Qué tienen los triángulos rectángulos? Tienen 3 lados, tienen 2 ángulos agudos y un ángulo recto, ¿no? Entonces, muy importante eso. 3 lados, 2 ángulos agudos y un ángulo recto. Ahora, nunca se olviden, por favor, que la suma de los ángulos agudos del triángulo rectángulo va a darnos 90 grados, que junto con los 90 grados del ángulo recto nos da el total de 180 grados. Esto va a ser muy importante. Recuerden, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Vamos con lo siguiente. Como ustedes pueden ver, esto podría representar un vector. Y al representar un vector, la proyección de este vector sobre el eje X nos da la conformación de un triángulo rectángulo, como lo pueden ver, nos da la conformación de un triángulo rectángulo, donde aquí con una cajita se le puede apreciar al ángulo recto. Para este caso, uno de los ángulos agudos es tita, no teta, tita, ¿no? La hipotenusa nosotros la vamos a representar con R. Sí, bueno, el ejercicio que vamos a hacer se lo representa de otra forma, pero a nosotros nos conviene representar a la hipotenusa con R, porque cuando nosotros veamos vectores, nosotros vamos a manejar el radiovector. ¿Sí? Cuando nosotros estemos realizando vectores, vamos a manejar el radiovector y el radiovector es justamente la hipotenusa. Bien, una vez dicho esto, el radiovector R proyecta sobre el eje X, ¿sí? Un cateto que se lo conoce como el cateto y esto que es lo horizontal desde el origen hasta donde llega esta proyección es el cateto X. Bien. Ahora, para que nosotros podamos resolver un triángulo rectángulo, necesitamos conocer por lo menos 3 de los 6 elementos que lo componen, siempre que al menos uno de ellos sea un lado. ¿Bien? Bien, perfecto. Veamos, por favor. Bien, ahora, ¿qué se usa para poder resolver triángulos rectángulos? ¿Qué usamos para poder resolver triángulos rectángulos? Pues bueno, para poder resolver triángulos rectángulos, lo que nosotros hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras, que usted lo debe reconocer de toda la vida, siempre, siempre, siempre en la resolución de triángulos rectángulos, no sé, en noveno, en décimo, se los habrán dado igual en primero, ya lo recordaremos hoy también, no hay problema. Usamos el teorema de Pitágoras, pero aquí es muy necesario que ustedes recuerden, por favor, que el teorema de Pitágoras me sirve únicamente si yo quiero conocer lados, ¿sí? Si yo deseo usar el teorema de Pitágoras, yo sé que esto me va únicamente para saber los lados de un triángulo, ¿ok? Solamente me va a servir para encontrar los lados de un triángulo. Y si es que yo voy a usar las funciones trigonométricas de un ángulo agudo,
Esto a mí sí que me va a servir entonces para conocer lados. Me va a servir para conocer lados y ángulos. Perdón la desprolijidad de la letra, pero no estoy con un lápiz óptico, estoy escribiendo con el mouse. Bien, entonces, el teorema de Pitágoras me sirve si solo quiero conocer lados y las funciones trigonométricas de un ángulo agudo me sirven si quiero conocer lados y ángulos. Entonces, ¿cuál es la más completa de estas? Pues sí, yo creo que las funciones trigonométricas, claramente, son las que más nos sirven. No sé, ¿alguna duda hasta ahí, por favor? No, listo. Perfecto, muchas gracias. A ver, entonces, como les decía, las funciones trigonométricas nos ayudan a conocer lados y ángulos. Bien, siguiente. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Pues bueno, el teorema de Pitágoras nos sirve en cualquier triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. O sea, hipotenusa al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, no se olviden de este teorema, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Y esto de qué nos va a servir? Pues bueno, supongamos que yo quiero conocer únicamente la hipotenusa. Si yo solamente quiero conocer la hipotenusa, con este cuadrado me estorba, lo pasamos a hacer raíz. La fórmula para encontrar la hipotenusa será entonces hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto x al cuadrado más el cateto y al cuadrado. Y esto ya es una fórmula. Si yo quiero únicamente conocer la hipotenusa, pues la formulita sería esta. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto x al cuadrado más el cateto y al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero saber la hipotenusa, sino que quiero saber uno de los lados, x, por ejemplo? Si yo quiero saber el lado x, conocer su valor, pues bueno, despejamos primero. ¿Y quién estorbaría para saber x nada más? Estorbaría la y. Y como la y está sumando, pasa restando. Entonces, como también la x está al cuadrado, también pasaría a ser raíz. Y no me olvido, cuando despeje uno de los catetos y no sea la hipotenusa va primero. Es el lado más grande, el lado más con más longitud. El cateto x va a ser igual entonces a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que no estoy despejando. Ahí estaría entonces la fórmula para conocer al cateto x. Ahora, si lo que queremos saber no es el cateto x, sino el cateto y va a ser lo mismo. La raíz cuadrada siempre la hipotenusa primero, siempre y cuando esté despejando catetos, y menos el cateto que no está despejado, que en este caso es x al cuadrado. ¿De acuerdo? No olvidándonos, por favor, que el teorema de Pitágoras solo nos sirve si queremos saber lados. Solamente me sirve el teorema de Pitágoras si yo quiero conocer los lados del triángulo. Si yo quiero conocer los ángulos del triángulo, el teorema de Pitágoras no me va a servir. Sí, no me va a servir. Bien, entonces, dicho esto, vamos a cerrar la raíz para que... Eso, bien. Vamos a seguir entonces. Bien, ahora, ya hemos visto que cuando un triángulo rectángulo necesita ser resuelto, resuelto significa encontrar los tres lados, tres ángulos. ¿Cuándo se resuelve un triángulo rectángulo? Cuando encuentra sus tres ángulos y sus tres lados. Ahora, cuando nosotros hablamos de ángulos y de lados, tenemos que hablar de las funciones trigonométricas. Ustedes se acuerdan de las funciones trigonométricas seguro, seno, coseno y la tangente, ¿no es cierto? Son las funciones trigonométricas de toda la vida. Pero hay veces que nosotros nos olvidamos cómo aplicar estas funciones trigonométricas. Para esto tenemos una mnemotecnia que es del SOHCAHTOA. ¿Bien? ¿Qué es una mnemotecnia? Una mnemotecnia es una forma de acordarme de algo rápidamente a través de artilugios, de cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, si yo no recuerdo cómo se hace el seno de un ángulo agudo, pues me voy a acordar del SOHCAHTOA. Bien,
Por ejemplo, si yo digo, a ver, ¿cómo es el seno de un ángulo? Vamos a poner por acá. El seno de un ángulo cualquiera, ¿no? El seno de un ángulo gamma, pongámosle, ¿no? Esto es la letra griega gamma que nosotros lo solemos representar para ángulos, ¿no? O para funciones de estadística. Bien. Bien, el seno de un ángulo va a ser el cateto opuesto. Entonces, fíjense, de ahí viene, madre mía, la letra. Ah, perdón la desprolijidad, pero trataré de arreglarlo. A ver. Sería opuesto, opuesto, opuesto. De ahí viene la mnemotecnia, ¿no? Seno, la S, acá tenemos la S, seno, no, es opuesto sobre hipotenusa. Sí, sobre hipotenusa. De ahí viene, entonces, sí, de ahí viene la mnemotecnia. Seno opuesto sobre hipotenusa. Vamos a ponerlo acá. Seno opuesto sobre hipotenusa. Ahora, si nosotros analizamos el coseno de un ángulo agudo cualquiera, o de un ángulo, el coseno, ¿qué es lo que me dice la mnemotecnia acá? El coseno va a ser adyacente sobre hipotenusa. So, K, TOA, so, opuesto sobre hipotenusa, K, adyacente sobre hipotenusa, el coseno. Podemos poner por acá adyacente, adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Hipotenusa lo voy a poner únicamente con H, que sabe que ya es hipotenusa. Eso es so, opuesto sobre hipotenusa, K, adyacente sobre hipotenusa, y TOA, que viene a representar la tangente, ¿sí? Que viene a representar un momentito. Bien, entonces la tangente del ángulo gamma, la tangente del ángulo gamma sería opuesto, ¿sí? Opuesto, opuesto sobre adyacente. Perdón la desprolijidad, pero bueno, o sea, hasta conseguir el lápiz óptico. Entonces, la tangente es opuesto sobre adyacente, ¿no? Perfecto. Entonces, recuerden esta mnemotecnia para las funciones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno y tangente. Ahora, claramente todo esto lo recordaremos analizando las funciones trigonométricas según sus lados. Tenemos el triángulo rectángulo donde tenemos la hipotenusa R, R va a ser la hipotenusa, X va a ser un cateto, Y va a ser otro cateto, y acá tenemos el ángulo tita y tenemos el ángulo alfa. El ángulo tita viene representado acá y el ángulo alfa viene representado acá. Entonces vamos a analizar las funciones trigonométricas ahora según el ángulo tita. Bien, entonces sigamos, disculpen esta interrupción. Entonces, según tita, según el ángulo tita, nosotros tendríamos lo siguiente, ¿no? Bien, entonces fíjense, ¿cómo hacer el seno del ángulo tita? El seno del ángulo tita, como nos decía la mnemotecnia del SOHCAHTOA, es opuesto, ¿sí? Es opuesto. ¿Quién es opuesto a tita? Opuesto al ángulo tita es el cateto I. Opuesto es al frente, por favor no se olvide. Opuesto es I.
y sobre la hipotenusa que es R. ¿Ok? Ahora, si yo hago el coseno de tita, el coseno de tita es el cateto adyacente a tita. ¿Y quién es adyacente a tita? Adyacente a tita es X. Adyacente a tita es X. ¿Qué significa adyacente, mis estimados y estimadas? Adyacente significa al lado. Opuesto a tita es Y, adyacente a tita es X. Entonces, seno es opuesto Y sobre hipotenusa R, coseno es adyacente a tita, que es X, sobre hipotenusa, y la tangente será opuesto, o sea, Y sobre adyacente X. Entonces, aquí deberíamos tener tangente de tita es opuesto, que es X, sobre adyacente, perdón, opuesto que es Y, sobre adyacente que es X. Ahora, esto no es lo mismo si nosotros lo vemos desde el punto de vista del ángulo alfa. El ángulo alfa tiene su propio opuesto. Si nosotros decidimos cuál es el opuesto al ángulo alfa, el opuesto al ángulo alfa es X. Por eso el seno de alfa es X opuesto a alfa, X sobre hipotenusa. Y el coseno en cambio es el adyacente a alfa. ¿Quién es adyacente a alfa? Adyacente a alfa es Y. Entonces, coseno de alfa será adyacente, que es Y, sobre hipotenusa, que es R. Y la tangente, pues, claramente también será opuesto a alfa, que es X, sobre adyacente a alfa, que es Y. ¿De acuerdo? Ahora quiero que noten, por favor, como el seno de tita, que es Y sobre R, es igual al coseno de alfa. O sea, yo puedo usar el seno de tita o el coseno de alfa, que ambas van a ser iguales. O puedo usar el coseno de tita, que va a ser igual al seno de alfa, o el coseno de tita o el seno de alfa. No así con las tangentes. La tangente de tita no es igual a la tangente de alfa. Una curiosidad nada más. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. Bien. Dolis. Gracias. Bueno, mi hija está de mal humor. Bueno, sigamos, por favor. A ver, vamos con el primer ejemplo. Bueno, vamos con el primer y único ejemplo que tendríamos que resolver este triángulo rectángulo. Sí, tendríamos que resolver este triángulo rectángulo, dado que su ángulo A, acá vamos a escribirle bien, el ángulo A casi no se ve, aquí está el ángulo A. El ángulo A son 35 grados y la hipotenusa son 267 unidades. No lo pone acá, pero debería poner U de unidades, ¿no? Que uno no entendería si son centímetros, metros, etcétera. Bueno, matemáticos. Esto está tomado de la trigonometría de Granville. Bien, sigamos. A ver, primero que nada necesitamos saber nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Pues bueno, nuestros datos son el ángulo A que nos acaba de decir acá, que son 35 grados. ¿Sí? 35 grados. Quizá el ángulo C también sea un dato. ¿Sí? ¿Por qué digo que quizá? Porque el ángulo C es este ángulo de acá que todos ya conocemos. Lo conocemos como el ángulo recto y tiene 90 grados. Bien. Quizá no es un dato y lo podemos poner como incógnita y aquí por favor todas las incógnitas las vamos a poner con colorcito rojo siempre que sean incógnitas. Entonces, el ángulo B no lo sabemos. No sabemos el cateto B, cateto es lado. Lo ponemos con minúscula, no sabemos el cateto B. Y tampoco conocemos el cateto o lado A. No lo conocemos. Por eso los estoy poniendo con rojo. Ustedes van a ver que poner esto con rojo es una gran ayuda visual. Bien, pero algo que sí sabemos también, es la hipotenusa, que no es un ángulo, sino es un lado. La hipotenusa son 267 unidades. 267 unidades. Bien, esto es muy importante que siempre para física ustedes vayan sacando sus datos y sus incógnitas. Bien, entonces
vamos a resolver esto según los ángulos. Vamos a analizar primero los ángulos. ¿Cómo vamos a analizar primero los ángulos? Sabiendo o reconociendo que toda suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Por ejemplo, o también podríamos decir que toda la suma de los, o sea, la suma de los ángulos agudos de un triángulo da 90 grados. Yo prefiero que hagamos la de 180 porque esto les va a servir para triángulos oblicuángulos también. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo A, que conozco, más el ángulo B, que no conozco, ¿sí? El ángulo A más el ángulo B, más el ángulo C, más el ángulo C, más el ángulo C, nos tiene que dar sí o sí 180 grados. Siempre la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, para este caso un triángulo rectángulo, siempre nos tiene que dar 180 grados. ¿Bien? Listo. Ahora, como yo sí conozco el ángulo A sí que lo conocemos, es 35 grados. Lo vamos a escribir por acá abajito, 35 grados más. Al ángulo B no lo conozco y como no lo conozco lo voy a poner con rojo. Esta es una ayuda visual muy poderosa. Nos ayuda a reconocer lo que no sabemos. Ahora, más el ángulo C. Como el ángulo C yo sí lo conozco, sí sé su valor numérico, el ángulo C son 90 grados. 90 grados. Y esto nos va a dar siempre la suma de los ángulos internos de todo triángulo, nos va a dar 180 grados. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? Lo que tenemos acá es una ecuación. Una ecuación, una incógnita. ¿Qué hacemos? Despejamos la incógnita. En este caso la incógnita es el ángulo B. Vamos a despejar el ángulo B. ¿Cómo se despeja? Dejándole solito, bueno, solita, en un solo lado de la ecuación. La B se va a quedar del lado izquierdo solita. ¿Qué estaba del lado derecho? Del lado derecho estuvo siempre el 180 grados. Así que yo voy a respetar eso. El 180 grados estuvo acá. Y ahora sí. El 90 estorbaba, pero estaba sumando. Ahora pasa restando. Cuando digo pasa restando, ustedes saben que resto a ambos lados 90 grados, por si acaso me vaya a ver un matemático, diga, ¿cómo vas a decir eso? ¿No? Bueno, el 35 está sumando, pasa restando también. 35 grados. Ahora, el ángulo B va a ser igual a la resta de 180 grados menos 90 y menos 35. Si usted tiene una calculadora, puede hacer 180 menos 90 y menos 35. 180 menos 90 me va a dar 90 el resultado de estos dos. Y 90 menos 35 me va a dar 55 grados. O sea, la respuesta final son 55 grados. El ángulo B, sí, el ángulo B han sido 55 grados. Con esto ya sabríamos el ángulo A, el ángulo B, que son 55 grados ahora, y el ángulo C, que son 90 grados. Listo, los ángulos listos, por un análisis simple, ¿no? Pasemos ahora, por favor, a analizar los lados. Aquí voy a plantear una pregunta, ¿sí? Aquí voy a plantear una pregunta que para plantear esta pregunta necesito este triángulo acá. Y necesito una nueva diapositiva sin esto, sin esto, sin esto, sin esto. Y el triangulito acá, ¿listo? Ven, acá. Sigamos, perdón, por favor. Decía, ¿sí están viendo? Se ve, ¿no? Bien. Entonces analizamos los ángulos, ahora analizamos los lados. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Se puede usar el teorema de Pitágoras para este triángulo? No, ¿Por qué no se podría usar el teorema de Pitágoras? porque solo funciona para ángulos. ¿Para lados? ¿Ya?
Está bien lo que tú me dices. No se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a ver por qué. La hipotenusa en este caso es R, pero nos pone como C. Entonces no hay problema. La hipotenusa al cuadrado, C al cuadrado, es igual a los catetos al cuadrado. ¿Cuál es uno de sus catetos? A, por ejemplo. Pero como yo no conozco A, lo vamos a poner acá. A al cuadrado más, como no conozco A, lo pongo con rojo. Y más B al cuadrado. ¿Conocemos B o no conocemos, estimados y estimadas? No. No, entonces también va con rojo. Si yo en una ecuación tengo dos cosas con rojo, que sean distintas, obviamente, no se puede resolver. No puedo usar el teorema de Pitágoras acá porque tanto A está con rojo y B también está con rojo. ¿Qué quiere decir que está con rojo? Que no los conocemos. Si no los conocemos, no se puede utilizar el teorema de Pitágoras. No conozco A, no conozco B, y como los dos son incógnitas, no se puede resolver. Solo debe haber una cosita en rojo para que se pueda resolver. Entonces, ¿qué usamos? ¿Sí? Podemos poner acá, entre paréntesis, no se puede usar. No se puede usar. No se puede usar. No se puede usar. ¿Bien? Entonces, ¿qué usamos? Como les decía, ¿no? Si no se puede usar el teorema de Pitágoras, aunque yo quiero saber los lados, si no puedo usar el teorema de Pitágoras, ¿qué hago? ¿Dejo el ejercicio ahí? No, podemos utilizar las funciones trigonométricas. Y pongamos acá, usamos las funciones trigonométricas. Trigonométricas. Usamos las funciones trigonométricas. ¿Listo? Bien. Y para usar las funciones trigonométricas, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Para usar las funciones trigonométricas, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues bueno, elegir un ángulo. Sí, por ejemplo, en la clase anterior yo elegí el ángulo A de 35 grados. Para este caso se me antoja a mí utilizar el ángulo alfa. Sí, no se olvide que a este ángulo nosotros lo habíamos llamado el ángulo alfa. Por ejemplo, si yo hago el seno del ángulo alfa, que para este caso ya no es alfa, sino 55 grados, el seno de 55 grados, ¿qué me dice el seno de 55 grados? Que yo tengo que hacer, a ver, según el SOHCAHTOA, seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto a 55 grados? El opuesto a 55 grados es el cateto B. Es el cateto B, pero yo no conozco el cateto B, entonces lo voy a poner con rojo. Opuesto, que es el cateto B, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa sí la sabemos que es 267. Lo voy a escribir por acá entonces, 267 unidades. Entonces, fíjense en esto. El seno de 55 grados, que es el ángulo alfa, es el cateto opuesto a alfa. El opuesto a alfa es el cateto B, que no sabemos, sobre la hipotenusa 267. Si se fijan, esta ecuación solo tiene una cosa en rojo, no como acá que tenía dos cosas en rojo. Aquí solo hay una. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede resolver. Ya nos quedan solo 10 minutos. Si se puede resolver, vamos a despejar entonces. ¿Qué estorba para que yo sepa el cateto B? Lo que estorba es el 267. ¿Qué está haciendo el 267? El 267 está dividiendo. Estar abajo en el denominador es estar dividiendo. Lo pasamos multiplicando. Entonces, ¿cómo pasaría multiplicando? A multiplicar al seno de 55. Entonces, B es igual
a 267 por el seno de 55 grados. Por el seno de 55 grados. Bien, como resultado tendríamos nosotros entonces, podemos poner por acá que B es igual a ¿cuánto? Vamos a sacar nuestra calculadora, por favor. Y vamos a multiplicar 267 por el seno de 55. Y eso directamente nos daría 218.703. Entonces escribamos eso. Su calculadora debe estar en DEG, ojo, ¿no? 218, punto decimal, 713 unidades, ¿no? 713 unidades. Ahí tenemos entonces el cateto B. El cateto B mide 218.713 unidades. Y ya conocemos el cateto B. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar al cateto A también podríamos hacerlo con el seno, pero con el seno de 35, ya que el opuesto sería A. Podríamos hacerlo también con el coseno de alfa, que eso es lo que yo quiero hacer. Si ustedes quieren ver cómo se hace con el ángulo de 35 grados, podrían ver el video que subí anteriormente a YouTube, que ya se los diré. Bien, entonces, ahora, el coseno de 55 grados es igual. ¿Cómo es el coseno de alfa de 55 grados? Es el cateto adyacente. Adyacente será el cateto A. Vamos a poner por acá A, cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa es 267. Ahora, si nosotros despejamos el cateto A, ¿sí? Primero pongámoslo acá, A va a ser igual. ¿Quién estorba para conocer A? Es 267, que está dividiendo, lo podemos pasar multiplicando. A ver, si lo pasamos multiplicando serían 267 por el coseno de 55 grados. Coseno de 55 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? Lo ponemos por acá. Decimos entonces que el cateto A va a ser igual y multiplicamos, ¿no? 267 por el coseno de 55 grados y eso nos va a dar 153 lo pongamos por acá, a ver, 153.144, punto decimal, 144 unidades. Y con eso ya habríamos encontrado el cateto A. Bien. Ahora, vamos a las conclusiones, por favor. Aquí debería decir conclusiones. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones serán ya los datos todos, ¿no? Los datos todos. Por ejemplo, conocer el ángulo A, ya deberíamos conocer el ángulo B, ya deberíamos conocer al ángulo C, y aparte de eso necesitamos también el cateto A, el cateto B y el cateto C. Bueno, fácilmente, porque el ángulo A es 35 grados. El ángulo A son 35 grados. El ángulo B ya lo habíamos encontrado, que son 55 grados. Esto ya sería la presentación del resultado. Y el ángulo C, que serían los 90 grados. ¿Ok? Ahora, el cateto A
El cateto A eran 153, porque lo tengo acá en la calculadora, 153.144 unidades. El cateto B, ese sí que no me acuerdo, voy a tener que retroceder un poco. 218.713, 218.713. 218.713 unidades. Y sé que eso sí lo sé, que son 267 unidades. Este 2 no está tan prolijo. Pongámosle mejor, 267. 267 unidades. Ahí recién está resuelto un triángulo rectángulo, ya que conozco sus tres ángulos y conozco sus tres lados. Ahora usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con vectores? Pues bueno, en los vectores van a haber ocasiones en las que sea necesaria conocer algunos ángulos o necesario conocer algunos lados, ¿sí? De hecho, para las componentes rectangulares y geográficas y todo eso, bueno, la geográfica necesita solo el radiovector, ustedes necesitan conocer cada componente. Entonces, así está la resolución del triángulo rectángulo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sé que esto es algo que ustedes ya han visto, sin embargo, yo necesito que ustedes lo vayan recordando porque es muy importante, ¿no? Entonces yo voy a poner acá, presentamos los resultados. Presentamos los resultados. Bien, porque todo esto igual yo se los voy a pasar a ustedes, ¿no? Se los voy a pasar a ustedes porque este es el teórico 2, vectores. De hecho, debería decir triángulos rectángulos, pero bueno, es la introducción, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, Ninguna. listo, gracias, Eloy. Si es que no tienen ninguna duda, por favor, recordarles algo, ¿no? Este es el teórico 2. Después del teórico que viene, el práctico, que es donde yo resuelvo ejercicios de distintos tipos. Esto no lo voy a poder hacer en clase, sino que yo voy a grabarme fuera del horario haciendo el práctico. Les paso a ustedes para que ustedes puedan ver, si tienen alguna duda me la dirán, y pues para también mandarles la tarea, ¿no? Para enviarles la tarea a través de Google Forms. Ya saben, es base estructurada. Ustedes entran, contestan y salen. O sea, envían y salen. Nada más. Harán, por favor, la tareita. Hasta hoy pueden entregarme la tareita de física y de matemáticas. Ustedes son segundo, ¿no? Sí, a ver, segundo, sí, segundo. Entonces, ustedes la tareita de física y de matemáticas. En Google Forms, porque hasta las 12 de la noche va a estar habilitada la plataforma. Si no envían, tienen uno, ¿ok? Listo, nada más. Muy agradecido porque hayan asistido a la clase. Nos vemos la próxima. Hasta luego, mis estimados y estimadas. Ya, gracias.